Bueno, vamos a hablar ahora de los grupos de ayuda mutua, estilo, yo lo llamo el modelo Medellín, que es lo que yo he ido construyendo a lo largo de los años. Los grupos de ayuda mutua, también conocidos como grupos de apoyo, son reuniones estructuradas de personas que comparten un sentir común, una situación o experiencia de vida y se caracterizan por la ausencia de jerarquía entre sus miembros. Es decir, no hay más ni menos. Yo no soy muy partidario, como algunos grupos, de sacar a los que vienen por primera vez y ponerlos aparte, porque los que ya llevan más tiempo son esperanza de que sí hay posibilidades de recuperación para los que recién llegan. Con lo cual, pues una característica típica de mis grupos es que no hay ningún tipo de jerarquía. La ayuda más importante que pueden ofrecer es el compartir experiencias con otras personas que están en la misma situación, que es el fundamento de los grupos de ayuda mutua. Y el grupo proporciona el medio para que estas reuniones se realicen. Es decir, un grupo de ayuda mutua no es un lugar para ir a rezar, meter el dedo en la llaga o para ir a llorar como mucha gente cree. Los grupos de ayuda mutua son para compartir estrategias, como iremos viendo. Aunque existen muchos tipos de grupos y no existe un tipo necesariamente mejor que el otro, lo importante sigue siendo que sean beneficiosos para aquellos que participan en él. Las metas del grupo son muy simples, que son los objetivos iniciales. Primero, permitir a las personas que han perdido seres queridos el reunirse periódicamente para darse apoyo mutuo. Ofrecer a los deudos la oportunidad de conocer a otras personas en sus mismas circunstancias que comparten sentimientos y experiencias. Y finalmente, proporcionar a los deudos la oportunidad de aprender más sobre el duelo, la aflicción y el luto. En los grupos de ayuda mutua se exponen testimonios centrados, por supuesto, en el tema, evitando interpretaciones, consejos y controversias. Se comparten emociones e interrogantes con la finalidad de sanar el dolor y poder ayudar y ayudarse. El rasgo que más distingue a estos grupos es indudablemente la experiencia compartida, sobre todo las estrategias utilizadas para recuperarse, lo que posibilita el lenguaje común y la rápida comprensión de la problemática. La coordinación de los grupos es ejercida por un facilitador que debe tener unas características especiales que mencionaremos al final. Tienen ciertos preceptos básicos, como ciertas reglas que deben respetarse para su normal funcionamiento y que configuran lo que es el sistema de creencias que es acorde a la finalidad de cada grupo. Los míos son gratuitos para sus integrantes y se abastecen de la institución a la cual pertenecen. No se adhieren a ninguna organización gubernamental, partido político, creencia religiosa o cultura en particular, y nadie es excluido por sus adhesiones personales en estos temas siempre y cuando respete las normas del grupo. Obviamente, si se vive en una comunidad católica y se monta un grupo de duelo para católicos, pues serán los católicos. Lo que yo pienso es que es importante tener grupos abiertos a todo tipo de confesiones porque el dolor no tiene una confesión en particular. Pero bueno, eso es el deseo de cada persona como quiera crear su grupo. Se trata de grupos de ayuda mutua y no de terapia de grupo, por lo que serán diferentes a aquellos a quienes los reúne una adicción a una enfermedad. Recordemos que perder un ser querido no significa una patología ni una enfermedad psicológica, aunque esté codificada dentro de los criterios de las enfermedades a nivel mundial. Sus propósitos más importantes, como hemos venido diciendo, son la educación en duelo, el compartir estrategias de afrontamiento y el proporcionar apoyo a sus miembros de manera que les permita sobrellevar mejor la situación. De esta forma, los integrantes del grupo obtienen alivio al compartir sentimientos y experiencias, al aprender acerca del duelo, la aflicción y el luto, ofreciéndole al individuo la oportunidad de hablar sobre los problemas que le afectan o las elecciones que ha tenido que hacer, al escuchar a otros que comparten los mismos sentimientos y experiencias, al ayudar a otros compartiendo ideas, información y anécdotas y dándoles su apoyo, al ofrecer al deudo un descanso y una oportunidad también para salir de su casa, al fomentar en él el cuidado personal, salvaguardando así su salud y bienestar personal, y al saber que no están solos en este proceso y que hay otras personas que comparten ese sentir. El grupo da a las personas la oportunidad de compartir sus sentimientos, problemas, ideas, anécdotas sobre ese ser querido e información importante con otras personas que están pasando por la misma experiencia y que quizá vienen un poco detrás o que quizá
van un poco más adelante mostrándoles el camino tanto unos como a otros. Además, permite que los deudos se den cuenta de la importancia de cuidarse ellos mismos y de prestar atención a sus propias necesidades y proporciona la satisfacción de poder compartir y ayudar a otros, porque siempre hay algo de terapéutico al ayudar a los demás. Los grupos surgen como necesidad y no como una panacea. Las personas con problemas mentales o de salud previos son invitados a buscar ayuda en un ámbito más apropiado, terapéutico, el apoyo necesario para su problemática. Debe quedar claro dentro del encuadre del grupo que el grupo no quita el dolor, no puede resolver todos los problemas del deudo, ni cuidarlo totalmente por la familia, ni reemplaza al profesional en salud mental, si bien se aconseja siempre disponer de la alternativa de un grupo de duelo, además del grupo familiar y de los otros grupos comunitarios que tenga la persona. Por otra parte, pueden no ser útil a todas las personas, no toda la gente se siente cómoda en un grupo, pues algunos se sienten incómodos y más tristes al compartir sus sentimientos con otros. No obstante, se les señalará que las puertas del grupo permanecerán siempre abiertas para cuando lo deseen y que es aconsejable que asistan al menos a dos o tres reuniones antes de decidir su no participación definitiva. Pero no debe ser obligatoria pues la asistencia porque no toda la gente se siente cómoda en los grupos. Y de hecho, al principio la gente se puede sentir un poco peor porque se abre al dolor y por eso muchas veces la gente le dice a los deudos, desde que estás yendo al grupo estás como peor. Claro, es que aprenden que expresar las emociones es bueno, con lo cual la familia piensa que están peor y no, están aprendiendo que expresar sus emociones es útil. Por eso siempre que le dicen eso a un deudo del grupo, les digo yo, díganle a los familiares que vengan para que vean lo que estamos haciendo aquí, que no es meter el dedo en la llaga, sino aprender estrategias para afrontar precisamente el duelo. Reglas básicas. Durante la reunión, el grupo debe ser capaz de acordar un cierto número de reglas básicas que serán señaladas desde el principio. Desconocerlas impide participar adecuadamente, comprender todo lo que sucede o disfrutar del mismo. Las reglas además les va a dar la confianza necesaria para permitirles compartir con más facilidad sus sentimientos y experiencias. Estas reglas son plásticas, fluidas y modificables, adecuándose a las necesidades del crecimiento grupal, porque el grupo nace, crece, se desarrolla y nunca muere porque siempre se está renovando constantemente. Así, el grupo debe asegurarse que todo lo que se diga y se discuta es confidencial, que los miembros del grupo escuchen y brinden su apoyo a los demás sin criticar ni juzgar, que todos están reunidos para aprender y compartir y nadie tiene o ha tenido un duelo perfecto, que cada uno de los miembros sea respetado y que todos son iguales dentro del grupo, que cada miembro tenga la oportunidad de hablar si así lo desea, que no es obligatorio hablar y que para hablar se levantará la mano. Yo cuando he manejado grupos muy grandes de 50, 60 personas, pues me toca usar una campanita para llamar un poco al orden cuando se establecen subgrupos y se ponen a conversar. La situación individual de cada miembro del grupo debe ser respetada, que lo que puede ser adecuado para una persona es posible que no lo sea para otra, y que el objetivo principal es compartir, aprender y darse apoyo mutuo, que las propias vivencias y sugerencias de los participantes pueden irse incorporando paulatinamente como modificaciones a las reglas básicas del grupo. Toda sugerencia de cambios en las reglas de funcionamiento debe ser presentada, por supuesto, al facilitador para ser considerada y aceptada o rechazada por el consenso del grupo. Los grupos de ayuda mutua que llevamos aquí son abiertos, pueden asistir todas las veces que las personas quieran, ininterrumpida o interrumpidamente, son heterogéneos, personas en diferentes niveles de evolución de su duelo, muy testimoniales, profundos, intimistas y reflexivos, con gran entrega, interacción, confiabilidad y sentido de pertenencia. Además, trabajan mucho en torno a una idea, generando buenos resultados y una gran capacidad de síntesis. Es tal su sentido de pertenencia que las deserciones son investigadas y analizadas, es decir, qué le pasaría a esta persona que no vino. Por eso, inicialmente se constituyó una red telefónica externa de apoyo que llamamos Retea. Hoy pues con los chats es mucho más fácil el seguimiento y se hace un chat eh,
en WhatsApp o en cualquier otro medio para el seguimiento del grupo, para que las funciones continúen a lo largo de la semana a través del teléfono o en encuentros externos. Yo les animo, al contrario de muchos grupos, a que se reúnan fuera, supongamos que el grupo sea los martes, a que se reúnan a lo largo de la semana, porque el dolor de la pérdida de un ser querido no es solamente un día, sino que son todos los días. Tiene, por supuesto, los grupos una estructura. Durante la reunión y para facilitar el desarrollo de la misma, es importante fijar un límite de tiempo para cada una de las partes de la reunión. La estructura tiene 5 componentes: un encuadre, una presentación, una bienvenida, un desarrollo y un cierre. Su duración suele ser entre 120 y 140 minutos, más o menos 2 horas y media. Será el facilitador quien decidirá el orden y el tiempo dedicado a cada parte según las circunstancias del grupo. Si los hechos lo ameritan, la reunión puede girar en torno a o mayoritariamente un deudo muy angustiado o nuevo que desea hablar, que tiene que hacer una catarsis, si se le permite, y puede girar en torno casi toda la reunión hacia esta persona. En el encuadre, pues se da la bienvenida a todos los miembros. El encuadre es fundamental porque permite que el grupo se dé adecuadamente. Se da la bienvenida a todos los miembros, presentación de los objetivos del grupo y de las reglas básicas. El carácter abierto de estos grupos facilita la integración de los participantes, generando un espacio donde todos, sin excepción, tienen cabida, cualquiera que sea su ideología y sistema de creencias. Se habla, por supuesto, de que hay que respetar las creencias personales y que el espacio no es para dogmatizar. No obstante, no debe olvidarse que los miembros del grupo pueden ser de diferentes estratos sociales y con mayor o menor disposición a compartir información de carácter personal. Cuando hay manifestaciones muy llamativas, pues hablamos. Ese es un tema para trabajar en el grupo, y cómo la expresión emocional es mucho mejor que la represión de las emociones. Su recepción será amistosa, facilitándoles que se sientan bien acogidos y cómodos. Perdón. Presentación. Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del grupo es imprescindible el conocimiento de los miembros del mismo. Por eso, si yo voy a un grupo por primera vez, quiero saber con quién estoy. Entonces, la presentación incluye el nombre, a quién perdieron, fecha del fallecimiento. Esto permite al grupo situarse en el dolor de cada uno de los integrantes. Además, permite conocer si ese día en particular o en fecha próxima es una fecha de aniversario, con quién asiste si es que van con alguien, y circunstancias relacionadas con su duelo que espontáneamente quieran proporcionar. Yo sé que la presentación, pues si el grupo es cada 8 días, es un poco agotadora, pero siempre que hay una persona nueva, pues es importante que conozca con quiénes están. Entonces, siempre que hay personas nuevas en el grupo, tiene que haber una presentación de sus miembros. La persona puede tomarse todo el tiempo que en ese momento considere necesario, si bien queda a criterio del facilitador el tiempo exacto que éste emplee en su presentación. El facilitador le remitirá a un momento posterior de la reunión si es del caso, porque a veces hay algunas fugas en la conversación de la persona. Entonces la podemos decir, bueno, más adelante si quieres, ese tema está muy interesante, lo continuamos, pero vamos a terminar la presentación. Si el duelo es reciente y el nuevo integrante necesita ser escuchado y contenido, la descarga, como decíamos, o catarsis es facilitada si es su deseo, pues es beneficiosa y es un paso imprescindible en el proceso de recuperación, porque la gente empieza a darse cuenta que el grupo también es un lugar para descargar el dolor cuando no lo podemos hacer en otra parte. El grupo tratará de que el nuevo integrante pueda expresarse libremente sus sentimientos con la actitud comprensiva y brindándole todo el tiempo que necesite a través de sucesivas reuniones, y si fuera necesario, apoyarle vía el chat o vía la red telefónica fuera del horario establecido para las reuniones. A estas personas que vienen tan angustiadas no les interesa de momento cómo funcionan los grupos de ayuda mutua, cuáles son los proyectos del mismo, ni la conveniencia de la utilización y el seguimiento del temario. Solo quieren expresar todo su dolor y tal vez toda su rabia, solicitando a cambio toda la comprensión y respetuosa serenidad del grupo. O sea, eso se permite. En estas circunstancias, más que las palabras, es importante el lenguaje corporal. Un brazo sobre los hombros, un pañuelo de papel, un abrazo que se otorgue, suelen ser ofrecidos y en general son bienvenidos. Este es el primer paso hacia la tarea de ayudar a los demás, poder escucharlos e identificarse con su dolor. Tercero, bienvenida. En este punto de la reunión, y una vez todos los miembros se han presentado,
algunos de ellos muy conmovidos. El facilitador, como una forma de permitir un tiempo de reflexión y de darle la trascendencia que la situación amerita, señala a ese invitado común, que es el dolor de la pérdida, que a todos les une y reúne, expresando algunas palabras de las características generales de este difícil dolor y la utilidad de encontrar apoyo para el proceso del duelo, de lo importante que son los grupos y tener espacios para poder expresarnos sin ser juzgados ni criticados. Una vez terminado, se anima a los integrantes del grupo que así lo desean y que llevan más tiempo en el grupo a ofrecer con algunas palabras su bienvenida a los nuevos miembros del grupo y cuentan un poco su experiencia y la ayuda que han obtenido en el grupo. Desarrollo, comienzo de las discusiones. Podrá comenzarse la discusión hablando sobre un punto de una reunión anterior o sobre otro cualquiera que haya llamado la atención del grupo mientras transcurría la presentación. Por eso, y hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con los grupos de duelo, llevaba en el bolsillo el tema que iba a tratar ese día y siempre terminaba la reunión con el tema en el bolsillo sin poderlo sacar. Por eso opté por conseguir una pizarra donde yo iba apuntando cosas que ellos iban diciendo que me parecían significativas para destacar en el desarrollo y las apuntaba en una pizarra. Entonces ellos veían que las cosas que ellos decían eran importantes, por eso apuntaba en la pizarra. Dependiendo del tema y de su reacción, podrá extenderse sobre un tema o sobre otro, o si viene una fecha importante, pues se habla de la fecha. Los temas a tratar en un grupo de duelo pueden ser en verdad infinitos, si bien pueden estar matizados por las particularidades del grupo. Por ejemplo, en el grupo de padres que han perdido hijos se pueden hablar cosas diferentes al grupo de muerte perinatal, al grupo de viudas y viudos, al grupo de sobrevivientes de suicidio o al grupo mixto, etcétera, a los distintos grupos pues que se pueden tener. Debido a que muchas personas necesitan hablar de sus seres queridos, contar cómo eran, mostrar sus fotos y sus escritos, narrar circunstancias del deceso, anécdotas y expresar sus emociones personales, el grupo se abre siempre a estas discusiones y cuenta además con una sección periódica y voluntaria conocida como el protagonista. Eso significa que para aquellos que quieran ampliar el relato sobre sus seres queridos, se les da el tiempo que necesiten, 30 minutos, 45, 60, 90 minutos, con los medios que consideren para que nos presenten a ese ser querido. Generalmente lo hacen pues en presentaciones de PowerPoint, a veces llevan la comida que le gustaba a su ser querido. Es decir, ese espacio del protagonista, que es doloroso, pero es muy catártico, se le ofrece también a las personas para cuando quieran hacerlo, solo con una condición, que lo avisen con tiempo para poder disponer de los medios necesarios para ese día. Dentro de los posibles temas a tratar en la reunión están impacto de la muerte en el mundo personal, en cada uno de los integrantes de la familia, qué ayuda en los primeros días, se lo suelo preguntar a los que llevan más tiempo, qué les ayudó. Ahora que hay personas que apenas empiezan este proceso, ¿qué fue lo que les ayudó? Entonces ellos comparten eso. ¿Cómo trabajar con un síntoma en particular? Por ejemplo, con la angustia. ¿Qué les ayudó? ¿Qué hicieron? Y los demás van como apuntando, anotando qué es lo que pueden probar a ver si a ellos también les sirve. ¿Cómo ha respondido la familia y los amigos? Impacto de la pérdida en la relación de pareja y en la relación con los demás hijos. Nivel de comunicación intrafamiliar. Miedos y aprensiones a partir de la pérdida. Aspectos evolutivos del duelo propios del duelo, el fenómeno de la montaña rusa, las soledades de angustia aguda, las reacciones de aniversario, qué hacer en esas fechas significativas, síntomas físicos que acompañan el duelo, qué hacer con ellos, cómo aprenderlos a manejar, cómo reducirlos, hacer talleres para diferenciar entre amor y apego, que hay una gran confusión, aspectos propios del proceso de recuperación, las tareas del duelo, cuáles son. Yo periódicamente les repito, a ver, ¿cuál es la segunda tarea del duelo? Porque ellos deben saber tanto del duelo, o más que yo, que simplemente soy su facilitador. Hablamos también de los rituales funerarios y las conmemoraciones, la importancia de conmemorar la existencia del ser querido. Aquellos compañeros de trabajo que por su ocupación o profesión manejan encuadres o técnicas terapéuticas que pueden ser útiles al grupo, podrán ser invitados para la realización de talleres fuera de las reuniones habituales para los miembros del grupo que deseen participar en ellos. Es decir, yo no soy muy amigo de llevar gente al grupo a que les hable a ellos, porque la idea es que ellos tengan el espacio para ellos hablar, no para ir a escuchar, porque pocas personas en duelo quieren ir a una especie de conferencia. Programamos conferencias, pero en otra época, en otro horario diferente al del grupo.
Y finalmente queda el cierre. Poco antes de terminar la reunión, el facilitador podrá pedir a uno o varios miembros que den su opinión e impresiones sobre la reunión o hacerlo el mismo. Se destacarán los puntos más importantes tratados durante la misma y se les invitará para la próxima semana, para la semana siguiente. Una vez terminada la reunión y antes de que se marchen, el facilitador pues se acerca a las personas que vinieron por primera vez y se entrevista brevemente con ellos y les pregunta si se sintieron cómodos, si tuvieron la oportunidad de decir lo que deseaban, si les pareció útil la reunión, si se sintieron bien acogidos, sus sugerencias para mejorar el grupo, temas que desearía que se discutieran, etcétera, según su disposición a seguir hablando, porque hay muchos que pueden no querer seguir. Ahora vamos a mencionar algunas consideraciones sobre el facilitador, quien lleva el grupo. Al pretender actuar como un facilitador de grupo, el candidato debe inicialmente ocuparse en adquirir, por supuesto, capacitación, formación y entrenamiento adecuado en grupos, manejo de grupos, precisar y delimitar su función, conocer bien los límites de su rol y en lo posible evitar trabajar en soledad, debiendo por tanto formar parte de un equipo de trabajo, por lo menos tener al menos un cofacilitador que veremos después. Es importante evitar el paternalismo, aunque los mismos integrantes reclamen esta protección, y muy especialmente el protagonismo. Se dice que cuanto más desapercibido pase un facilitador, mejor habrá sido su función de facilitar. En estos grupos se escucharán relatos muy descarnados, dolorosos y conmovedores, y en algunos casos el facilitador podrá resentirse. Normal. Nadie es inmune al dolor del otro. Permita un espacio de tiempo para que todos asimilen lo sucedido y reinicie la discusión señalando la importancia de lo acaecido. Por ejemplo, una persona que en la presentación pues comienza a llorar ruidosamente y se angustian dos o tres y el grupo se queda en silencio escuchando cómo los demás están llorando. Eso hay que darles un espacio hasta que se calmen un poco, pero luego hay que señalar. Sí, es muy difícil, yo sé que es muy difícil estar aquí, pero afortunadamente ellos cuentan con este espacio para poder expresarse aquí sin sentirse juzgados ni criticados. El grupo también es para eso, para que ustedes sepan que aquí se pueden expresar y que no vamos a salir huyendo como lo pueden hacer muchas personas. La forma de optimizar el funcionamiento de estos grupos está íntimamente relacionado con las características del facilitador. Algunas sugerencias para los facilitadores de grupo son las siguientes. Evite el diálogo y la polémica, pues cada relato es en sí mismo un aporte que se debe agradecer sin cuestionar. Evite la dispersión de los testimonios. Si uno de los miembros se aleja en su relato de la idea directriz, ayúdelo a retomarla. Anime a que los relatos de los participantes pasen por su sentir y no por su pensar. Que el que hable pueda comprometerse con las emociones que surgen de su propio comentario. Colabore con los que no pueden redondear o delimitar su mensaje. Deje que el grupo fluya libremente. No teorice ni imponga sus puntos de vista. Nadie participa en estos grupos para escuchar una clase teórica. Contribuya a resolver contradicciones. Evitar en lo posible descalificaciones del mensaje del otro, autocontradicciones, cambios bruscos de tema, manierismos idiomáticos. Aunque se debe animar al grupo a compartir estrategias, es importante tratar de que no se den demasiados consejos, sino más bien que se comparte una estrategia, pues cada cual tomará espontáneamente, muchos llevan un diario de campo donde escriben eso, lo que les sea útil a partir de los relatos que escuche. Dé a los miembros del grupo todo el tiempo posible en sus relatos, no los interrumpa ni corrija. Anime a que otros miembros del grupo se acerquen al integrante que esté más afligido y le den una taza de café, una bebida de, aquí se llaman bebidas aromáticas, un pañuelo de papel, un abrazo. Es decir, que ellos empiecen a darse cuenta que el apoyo principal lo tienen es de sus pares, porque la idea no es ni psicologizar ni psiquiatrizar el duelo, sino que el apoyo venga de ellos mismos. Permita que los integrantes propongan aquellas iniciativas que consideren que pueden ser útiles, no importa de lo que se trate, como son mucho de lo que llamamos nosotros las salidas terapéuticas, que se programan dentro del grupo. Reflexionar con los integrantes acerca de la tarea que se esté tratando. Evite que se converse mientras alguien esté hablando. Para eso podemos usar una campanita
señalamos hacia la zona donde están conversando para que hagan un poco de silencio. Señale la comunicación confusa, por ejemplo, el uso de verbos y pronombres impersonales o la insistencia en reincidir en lo obvio. Trate de preguntar, proporcionar información, confirmar o rectificar, sugerir temas, recapitular y sintetizar la tarea sin asumir un rol protagónico. Vuelvo y repito, cuanto más inadvertido haya pasado, mejor habrá coordinado. Trate de ayudar a aquellos integrantes que no pueden o no se animan a hablar. Tenga a mano un tablero, una pizarra, si el grupo se pone silencioso, sugiera uno de los temas para que los participantes vuelquen sus vivencias al respecto. Por ejemplo, en la pizarra se puede dividir a la mitad y en un lado poner qué me sirve para el duelo y en el otro lado poner qué no me sirve. Y así se anima la discusión y todos participan y aprenden unos de otros. Establezca un padrinazgo con los integrantes, pues en principio solo lo conocen a usted, o sea, los nuevos. Sea un puente entre ellos y los demás miembros del grupo, responda a sus interrogantes, ofrézcales ayuda por teléfono y comuníquese con ellos para que puedan integrarse por sí mismos al grupo. Recuerden que, como decía al hablar de facilitación del grupo, debemos de alguna manera ser sustitutos interinos para que ellos recuperen la confianza de volver a establecer relaciones. Pregunte a su compañero, a su cofacilitador, yo siempre tengo cofacilitador, su nivel de continencia grupal, claridad y síntesis de sus intervenciones, distribución del tiempo, mantenimiento del mensaje de esperanza y acompañamiento a lo largo de la reunión, manejo de las situaciones conflictivas que pudieron presentarse, comunicación no verbal, etcétera, porque la idea es que vayamos poco a poco mejorando nuestra intervención. ¿Cómo comenzamos entonces un grupo de ayuda mutua? Así es que vamos a comenzarlo porque no lo hay en nuestra ciudad, como alguna compañera en su momento lo señaló. Antes de comenzar hay que asegurarse de que no exista otro grupo en el área y si no lo hay donde usted vive, consideremos los siguientes puntos. ¿Tiene el tiempo suficiente para ello y la energía necesaria? Cuenta con el apoyo de su familia, amigos y compañeros. Puede hacer frente a las demandas adicionales originadas por el grupo. Está dispuesto a escuchar las tragedias, penas y dolores de otras personas. Conoce otros deudos con los que pueda hablar. Hay organizaciones locales o nacionales en atención al duelo que puedan colaborarle. Conoce a algunos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras que puedan colaborarle y ayudarle a divulgar la existencia del grupo. Incluso se puede recurrir a las funerarias. ¿Ha pensado en algún lugar donde realizar las reuniones? ¿El grupo es solo para brindar apoyo, es para proporcionar información o es una combinación de apoyo o información? Antes de convocar y empezar la primera reunión es importante determinar cuáles serán las metas del grupo. Esto le ayudará a explicar sus ideas a otros y obtener su colaboración. Estos objetivos iniciales que ya vimos, que serán revisados por el grupo ya formado, pueden ser simples. Repitámoslos: permitir a los deudos que se reúnan periódicamente para darse apoyo mutuo. Ofrecer a los deudos la oportunidad de conocer a otras personas en su misma situación que comparten sus sentimientos y experiencias y proporcionar a los deudos la oportunidad de aprender más sobre el duelo, la aflicción y el luto. Como no toda la gente estará interesada en el grupo, es importante publicar un anuncio en un lugar visible o varios anuncios en diferentes lugares o hablar con los medios locales, puede ser televisión, radio, prensa local, para reclutar a aquellos que puedan estar interesados en formar parte del mismo. A veces no podrá contarse más que con anuncios hechos en el computador, con dirección, teléfono, hora de la reunión y persona de contacto, y pegados en las funerarias, parroquias, hospitales, centros de salud, farmacias, supermercados o similares. Primera reunión. Inicialmente no se preocupe por el número de personas que asistan. Lo más probable es que muchos no puedan volver a asistir a todas las reuniones y generalmente el total de personas asistentes disminuirá después de la primera reunión. No hay que desanimarse. Con el tiempo su número incrementará. Hay que tener mucha paciencia. Si el grupo es muy grande, se puede considerar dividirlo. O como inicié yo, inicié con un grupo mixto. En la medida que el grupo mixto fue creciendo, resulta que había muchos padres que habían perdido hijos, entonces se sustrajo a los padres que habían perdido hijos y montamos un grupo. Después fue el de viudas y viudas, después del de los padres surgió el de suicidio, después del de los padres surgió el de muerte perinatal, después surgió el de mascotas, después surgió desde los inicios salió el de los niños, etcétera.
Al preparar la primera reunión será importante organizar las sillas en círculo para crear un ambiente, por supuesto, amistoso y disponer a una persona que se encargue de dar la bienvenida a los miembros a medida que estos vayan llegando. El lugar para realizar la reunión dependerá del número y el tipo de personas con el que inicialmente se cuente. No obstante, será apropiado disponer de un lugar amplio, bien ventilado, cómodo, central y accesible, que tenga servicios, pues baños para las personas. Es importante consultar funerarias, parroquias, escuelas, centros comunitarios o religiosos y pregunte si tienen o no algún costo su utilización. Es probable que entre sus amistades o las de sus amigos cuente con algún grupo que pueda facilitarle gratuitamente el espacio. Yo he tenido grupos hasta en salones sociales de unidades residenciales. El lugar elegido deberá ser siempre el mismo. De esta forma, si alguien falta a una reunión, sabrá el lugar donde será la siguiente. Durante la primera reunión también se establecerá la periodicidad de las mismas. Yo prefiero que sea cada 8 días, cada 15 días me parece que se puede dispersar mucho la gente. El día y la hora de realización debe ser la misma. Todo dependerá de la conveniencia del grupo. Un problema puede ser encontrar la hora oportuna y conveniente para todos. Si los miembros intercambian sus números de teléfono, cuando falten a una reunión siempre tendrán un medio de mantenerse en contacto con los demás. La hora elegida será la que el consenso decida. Aquí, como estoy en el Ecuador, pues la hora aquí siempre oscurece a la misma hora y siempre amanece a la misma hora, entonces la hora más apropiada aquí es de 5 a 7 de la noche o de 5:30 a 7:30, porque ya la gente ha salido del trabajo, pero en los países donde ustedes tengan estaciones, pues lo van a acomodar como a ustedes les parezca. Aunque todos los grupos de ayuda mutua deben ser gratuitos, se puede optar por dar una mínima cuota para los refrescos y las fotocopias que sean necesarias. De esta forma los gastos no recaerán sobre una o dos personas, solo en el caso de que el grupo no pertenezca a una institución. Finalmente, una de las decisiones más importantes para constituir un grupo de ayuda mutua efectivo es la elección del facilitador. Ese es el secreto del grupo. Su papel es vital para el funcionamiento del mismo. Hay que preguntar entre los miembros si existe alguien que se sienta cómodo hablando en público y que reúna al menos las siguientes cualidades. Que sea capaz de estimular la participación de los miembros, asegurándose de que todos aquellos que así lo deseen, tengan la oportunidad de participar activamente. Que sea capaz de escuchar sin juzgar, que esté comprometido en asegurar que las normas acordadas sean respetadas, que sea capaz de compartir información acerca del duelo, la aflicción y el luto, que sea capaz de identificar aquellos deudos que puedan necesitar más apoyo y asistencia de lo que el grupo es capaz de ofrecer, que sea capaz de ceder en el caso de que el grupo contravenga sus opiniones y que sea capaz de compartir el liderazgo en caso de necesidad. Eso es como lo mínimo que hay que aprender sobre los grupos de ayuda mutua y que cualquier otra inquietud que ustedes tengan estaré dispuesto pues a resolvérselas y ayudarles a montar grupos de duelo aún desde la distancia. Yo incluso asesoro con frecuencia y asisto con frecuencia a través de Skype a grupos que están en otras partes tan lejos como Mexicali, que está en el sur de California, en México, en la frontera con Estados Unidos.